Hermano, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro estudio del día jueves. Vamos a empezar con un nuevo libro en el tiempo de los jueves y vamos a abrir la palabra en el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Este estudio del libro de Apocalipsis hace ya algunos años, creo que 2, 3 años, no recuerdo la verdad, pero hace unos 2 años, quizá 3, que ya también lo llevamos los días jueves hace un tiempo, pero bueno, vamos a tenerlo otra vez como estudio, el libro de Apocalipsis. Es un libro largo, 22 capítulos, y vamos a ver hasta dónde llegamos, a ver si lo terminamos. Ojalá que lo terminemos cuando ya esté abierto el templo, ¿verdad? Eso es lo que quiero manifestar. Libro de Apocalipsis, y vamos a dar lectura solamente a los 8 primeros versículos. Apocalipsis 1, del 1 al 8. La palabra del Señor dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en este tiempo porque nos permites comenzar con un nuevo libro, Señor, de toda la Escritura. Gracias te damos porque toda la Biblia nos es útil, nos alimenta, nos convence de pecado, Señor, nos fortalece la fe. Y te damos las gracias y te pedimos por tu palabra que tú la bendigas a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el libro de Apocalipsis, pienso que es tiempo, bastante tiempo tardaríamos pues en dar las indicaciones necesarias que se tienen para que se entienda el libro, porque pues hay diferentes interpretaciones, ¿verdad?, que a través del tiempo se han dado del libro de Apocalipsis. Y bueno, hay hermanos que piensan, por ejemplo, que el Apocalipsis fue solamente para el tiempo en donde Juan vivió y ya. Es decir, que no puede ser aplicable para otros tiempos. Hay otras interpretaciones que nos hablan acerca del libro de Apocalipsis, que es para un futuro. Todas las cosas que se presentan en el libro de Apocalipsis tienen que ver con el futuro, absolutamente todas. Y hay otras interpretaciones también, ¿verdad?, que mezclan estas ideas, en donde se cree que el Apocalipsis es también, sí, es parte del pasado, pero también tiene mucho que ver con el presente y tiene que ver sobre todo, claro, con el futuro, ¿verdad?, porque nos hablan de cosas futuras. Así que el Apocalipsis es un libro importante para nosotros, como es toda la palabra, ¿verdad? En la palabra de Dios encontramos precisamente esto, que toda la Escritura nos sirve, nos instruye, ¿verdad? El autor del libro de Apocalipsis es el apóstol Juan, allá por el año más o menos 90 o 100, no se sabe exactamente, ya que han pasado muchísimos años. Solamente se tienen estas información, ¿verdad? El lugar en donde se escribe el Apocalipsis es una isla en donde se encuentra Juan. Juan se encuentra en esa isla, cerca del mar, en la playa seguramente. No está de vacaciones, ¿verdad? No está disfrutando las vacaciones en la playa,
sino Juan está en la isla de Patmos, que es una prisión del Imperio Romano. Juan está encarcelado porque él ha predicado la palabra, porque ha sido fiel, ha sido un siervo fiel, y él está encarcelado precisamente por esto, por la predicación de la palabra. Como muchos de los apóstoles, ¿verdad?, fueron también encarcelados, como el día de hoy siguen siendo encarcelados en otros países, que está muy restringido a hablar del Evangelio, las personas tienen problemas por esas situaciones. Bueno, Juan se encuentra encarcelado, ¿verdad?, en esta isla, en donde él tiene esta revelación por parte del Señor Jesucristo. Vamos a ver a través de los estudios cómo es que Dios es el que habla, ¿verdad?, en toda la Biblia. Dios Padre permite esta revelación a Jesucristo. Jesucristo a la vez también permite que un ángel, un enviado, le revele esto a Juan, y Juan a la vez envía la información que recibe a la iglesia. ¿Cuál es el propósito y el destinatario de la carta del libro, ¿verdad?, que se escribe de todo el Apocalipsis? El destinatario es, dice el mismo libro de Apocalipsis, a las 7 iglesias. Y aquí vamos a ver cómo es que Apocalipsis presenta un sinnúmero de símbolos, de números, y cada uno de los números pues representa algo, tiene un simbolismo, ¿verdad? Habla de muchas cuestiones. En el Apocalipsis, digo muchas cuestiones, me refiero a, vamos a ver muchos sonidos, por ejemplo, de trompetas, vamos a ver muchas visiones como los rollos, ¿verdad? Como que el cordero se come un rollo que es papel, etcétera. Todo eso es simbolismo, ¿verdad? Vamos a ver en el capítulo 20, si es que llegamos, los que estamos presentes, a estudiar ese capítulo acerca del milenio, algo muy controvertido, ¿verdad?, en las iglesias cristianas. ¿Cuál es la verdadera interpretación? ¿Existe realmente el milenio o no existe el milenio? ¿Estamos viviendo el milenio, o el milenio se va a vivir cuando venga Jesucristo, cuando Él venga, antes, después? Hay muchas interpretaciones, y esto es natural, ¿verdad?, en el ser humano. El ser humano siempre ha querido descubrir qué es lo que va a ocurrir en un futuro. Y obviamente, como el libro de Apocalipsis es un libro muy amplio en la profecía, en las cosas futuras, pues todos hemos estado a la expectativa, ¿verdad?, de la venida de Jesús, porque esa es realmente una de las cosas importantes del libro de Apocalipsis, que la segunda venida de Jesús toda la iglesia la ha estado esperando por todos los tiempos. Y entonces, por eso mismo, por esta espera tan ansiosa que tiene la iglesia, y es una espera de verdad que gozamos la iglesia, ¿verdad?, con el pensamiento de saber cuándo venga Jesús por segunda vez. Para nosotros esto es de regocijo, ¿verdad? La venida de Jesús es de regocijo, porque entonces las bodas del Cordero, que el capítulo 22 nos menciona en el libro de Apocalipsis, nosotros como iglesia gozaremos de estas bodas, ¿verdad?, del Cordero. Nos vamos a impresionar lo que habla Juan, ¿verdad?, en las bodas del Cordero, porque pues realmente no es una fiesta, ¿verdad?, como quizá lo tengamos en mente nosotros, sino las bodas del Cordero son sencillamente cuando el Señor destruye a todos sus enemigos, ¿verdad? Y dice el capítulo 22 que las aves de rapiña bajaban al campo a devorar todos los cadáveres que habían quedado de príncipes, de generales, de ejércitos grandes que siempre estuvieron en contra de la palabra del Señor. Bueno, eso ya lo veremos, ¿verdad?, hasta Apocalipsis 22. Estamos mencionando algunos capítulos. ¿Por qué? Porque estamos en la introducción de Apocalipsis, ¿verdad? Hemos leído algunos textos hasta el versículo 8, pero obviamente no vamos a terminar los versículos, los que leímos, ¿verdad? Porque estamos introduciendo apenas nuestro libro a los que vamos a estar presentes en el estudio. Así que hay mucho que decir en la introducción del libro de Apocalipsis. Claro que sí, hay bastante que decir. Ya hemos dicho algunas cosas, las vamos a ir diciendo a través de los estudios, no a modo de introducción, ¿verdad?, porque la introducción está al principio, pero sí es importante decir todo lo que podamos, ¿verdad?, en el estudio de Apocalipsis.
Bueno, estamos hablando acerca de los destinatarios, ¿verdad? Que nos quedamos, bueno, no interrumpí, sino hice un paréntesis al decir que está dirigido, ¿verdad?, el libro a las 7 iglesias, ¿verdad? Y el paréntesis comenzó el paréntesis que hice a partir del número 7, que dije que había mucho simbolismo. Bueno, cerramos el paréntesis y volvemos con lo que estábamos diciendo. Está dirigido a las 7 iglesias, no que solamente hayan habido 7 iglesias, sí, literalmente las cartas, las copias del libro, carta, como le querramos llamar, fueron leídas, ¿verdad?, en las iglesias de la Odisea, de Filadelfia, de Pérgamo, todas, son 7 iglesias que se mencionan. Sí, fueron dirigidas a las iglesias que se encontraban en Asia, sí, pero estamos diciendo que el libro de Apocalipsis es simbólico y el 7 lo que simboliza, lo que representa es la totalidad. Así que la carta, el libro de Apocalipsis es dirigido a la totalidad de las iglesias, que es una sola iglesia, ¿verdad? Cuando decimos a la totalidad, nos estamos refiriendo a las eras, a las épocas que la iglesia va a estar viviendo o atravesando a partir que reciben el libro de Apocalipsis. Es decir, a partir del libro 100, a partir del año 100, que es cuando se escribe el libro de Apocalipsis, hasta la segunda venida de Jesús, están incluidas ahí las 7 iglesias, o sea, la totalidad de la iglesia. El Antiguo Testamento no lo podemos ya mencionar porque, bueno, obviamente ya todos los que nacieron ya están muertos, ¿verdad? Cuando Juan escribe el libro, y a ellos ya es imposible que lo lean, claro, ¿verdad? Entonces, el libro está dirigido a la iglesia en general, a la iglesia del Señor, a los hijos del pacto, a todos nosotros que estamos en la iglesia, que hemos hecho una declaración pública de fe en nuestra congregación y nos hemos comprometido solos con el Señor, sin ningún intermediario, sino solamente con el Señor, a trabajar, a ser fieles a Dios en todo lo que podamos, ¿verdad? Como seres humanos. Claro que hay situaciones en donde el ser humano, el cristiano, estamos en la iglesia y no damos en el blanco, ¿verdad? Es decir, no siempre damos en el blanco, no siempre caminamos hacia la brecha que debemos caminar. Lamentablemente hay desviaciones, pero el Espíritu Santo y la palabra misma nos corrige, ¿verdad? Para continuar por la senda que Dios desea que andemos. Bueno, está dirigido a las 7 iglesias de Asia, ¿verdad? Ya las mencionamos, algunas de ellas, vamos a decirlas más adelante. Los primeros 2 capítulos están dirigidos a las iglesias, ¿verdad? Si usted le da una revisada así rápido a los subtítulos, encontramos eso, ¿verdad? Hasta el capítulo 3, del capítulo 1 al 3, es que encontramos el nombre de las iglesias, ¿verdad? A quién va dirigido. El mensaje, este es el propósito, ¿verdad? Estamos hablando acerca de los destinatarios o el destinatario y el propósito del libro. Ya dijimos que el destinatario es a las 7 iglesias y el propósito es un mensaje de esperanza. Juan escribe, ¿verdad? Lo que el Señor finalmente es lo que quiere que escriba Juan, y Juan lo que escribe es un mensaje de esperanza, es decir, Cristo vengará a sus santos, Cristo vengará a su iglesia, y esto ya lo mencionamos, ocurrirá en el capítulo 22, en las bodas del Cordero. Entonces, tiene mucho sentido lo que estamos diciendo, ¿verdad? No, vuelvo a decirlo, no pensemos cuando se hablen de las bodas del Cordero, no pensemos en que vamos a estar sentados en una mesa comiendo con el Señor, con los apóstoles, con la iglesia, con Juan Calvino, con no sé, no, o sea, no es una fiesta, sino es una guerra en donde el Señor destruye a sus enemigos. Eso es todo, ¿verdad? O sea, esas son las bodas del Cordero, cuando el Señor quita a sus enemigos y finalmente une al Cordero, al Señor Jesucristo, con su iglesia. Ese es el propósito que tiene Juan. Recordemos, ¿verdad?, cómo es el tiempo en el cual Juan está escribiendo, el año 90 o 100 después de Jesucristo. No es un tiempo fácil para los cristianos.
es un tiempo de persecución, es un tiempo en donde los cristianos están siendo asesinados por el imperio romano y por el mismo Sanedrín, ¿verdad? El Sanedrín continúa ejerciendo poder sobre Israel y ellos finalmente no aceptan, ¿verdad?, el cristianismo. Para los judíos del Sanedrín, la mayoría de ellos continuaron en sus dogmas judías y no aceptaron a Jesús como el Mesías Salvador. Pero este grupo pequeño de cristianos, ¿verdad?, se dispersó por toda Asia y entonces las iglesias comenzaron a crecer. Esa historia ya la sabemos y es muy importante, ¿verdad?, que recordemos cuál es el contexto. La iglesia está siendo perseguida por los que ya mencionamos, por los enemigos, y entonces Juan desea enviarles unas palabras de consuelo a través de esta carta. Entonces la carta es una carta de consuelo, es una carta de esperanza para la iglesia, el libro, pero no sé por qué digo carta. Bueno, porque fueron cartas, ¿verdad?, dirigidas a las iglesias, pero finalmente es un libro. Bueno, el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro de renovación para la iglesia, es un libro en donde el Señor permite que su Espíritu Santo se mueva a través de los oyentes y los llene de fe, los llene siempre de seguridad de que Dios ha estado con ellos. Finalmente les va a dar la victoria, ¿verdad? Así que es el Señor Jesucristo vengará a su iglesia, ¿verdad? Y bueno, en consecuencia, Apocalipsis ofrece enseñanzas teológicas, claro, ¿verdad? Toda la Biblia vamos a encontrar enseñanzas teológicas, doctrina vamos a encontrar, eso es obvio, ¿verdad? Y entonces, a través de todas las doctrinas que encontramos en todos los libros y cartas de la Biblia, bueno, se formulan, ¿verdad?, los dogmas que la iglesia cristiana creemos. El credo de los apóstoles, ya lo vio en la escuela dominical, el credo de los apóstoles es un resumen de la fe cristiana, ¿verdad? No que los apóstoles lo hayan escrito, sino que se resume, es una síntesis de lo que cree la iglesia, lo cree, lo vive y lo repite públicamente, ¿verdad? Estamos haciendo una declaración pública de fe. Entonces, como consecuencia, lo estamos diciendo, vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis enseñanzas teológicas. Por ejemplo, una enseñanza teológica o una doctrina es acerca de Dios Padre, y Dios Padre gobierna. Esa es una enseñanza, ¿verdad? Esa es una doctrina en donde se conoce como un atributo de Dios, como Dios todopoderoso, como el poder del Señor. Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis. También encontramos otra doctrina o una enseñanza teológica que Jesucristo, o al Señor Jesucristo en relación con su persona y con su obra. Vamos a ver cuál es la persona de Jesucristo, y en el versículo 1 inmediatamente lo vamos a ver. Yo creo que sí vamos a ver uno o dos versículos o tres. Entonces, desde el principio encontramos la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? De acuerdo a Apocalipsis, es el Señor mismo, es Dios, es la Trinidad manifestándose en la vida del pueblo de Israel. Jesucristo entonces juega un papel importante. Sabemos que Dios es uno, ¿verdad? Pero Dios es trino, se manifiesta en tres formas distintas, pero sigue siendo un solo Dios. Bueno, vamos a ver al Señor Jesucristo en relación con su persona y con su obra. Lo que Él hizo, toda la obra que Jesús hizo en el libro de Apocalipsis, cómo fortalece a la iglesia, ¿verdad? Vamos también a ver nosotros que el Espíritu Santo es líder y guía de la iglesia. Entonces, ya mencionamos tres doctrinas: Dios Padre, el que gobierna; el Señor Jesucristo en relación con su persona y su obra; y el Espíritu Santo, que Él es el líder y el guía de la iglesia. Entonces encontramos aquí, ¿verdad?, la Trinidad inmersa en el libro de Apocalipsis, en nuestro estudio. Toda la Escritura, ¿verdad?, encontramos esta obra importante de la Trinidad. Dios como Padre, Creador y Gobernador; Dios Hijo como Salvador, como
mediador del pueblo del Señor, y el Espíritu Santo como un guía, como una directriz que el Señor da para su pueblo. Es interesante entonces el libro de Apocalipsis. Asimismo también estamos mencionando, ¿verdad?, las enseñanzas teológicas. Ya mencionamos 3, la cuarta enseñanza teológica. No las he enumerado, no porque sean todas, sino solamente por decir algunas, ¿verdad? Hay muchísimas. Entonces también encontramos que los santos en la tierra y en el cielo. Vamos a ver a través de la Escritura cómo es que la iglesia o los santos en la tierra están escuchando, porque ellos son los que reciben este libro, ¿verdad? En sus iglesias, se lee el libro en sus iglesias, es decir, la iglesia militante, ¿verdad? Estamos en la tierra, estamos todavía viviendo las situaciones difíciles, pero también de bendición, de estar vivos, etcétera. Apocalipsis nos habla de la iglesia en la tierra, pero también nos habla de la iglesia que ya está con el Señor. Más adelante vamos a ver ahí en el capítulo 7 que nos habla acerca de los 144,000, ¿verdad? Los 144,000 sellados no son un número literal, sino es la plenitud de toda la iglesia que ya está con el Señor. Es decir, los que hasta el día de hoy han muerto en el Señor, han creído en el Señor, ahí están incluidos. Qué interesante, ¿verdad? Lamentablemente en este tiempo, en este año que ha pasado en nuestra iglesia Getsemaní, hemos tenido varios decesos, lamentablemente, ¿verdad? Y lo sentimos muchísimo. Pero si lo pensamos de esa forma y miramos el capítulo 7, hermanos, ahí encontramos, ¿verdad?, que ahí nuestros hermanos que ya están con la presencia del Señor están incluidos ahí en los 144,000 sellados. Qué importante. Y qué bendición para nosotros saber que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro de aliento, un libro que da fuerza a la iglesia. Porque sí, obviamente, ¿verdad?, cuando tenemos un familiar, esté o no esté en la iglesia, pues nos duele mucho, claro que sí, ¿verdad? Pero cuando tenemos a un hermano que está en la iglesia y que fallece y nos enteramos que era un hermano que a su forma de ser chambeó en la iglesia, estuvo, etcétera, etcétera, nos duele, sí, claro que sí, por el hermano, por la familia, por la iglesia misma, pero le damos vuelta a las páginas de la Biblia y encontramos que esos hermanos ya están con el Señor, fueron sellados por el Señor, y Juan lo escribió hace 2000 años, hermanos. Entonces es un libro de esperanzas, es un libro que fortalece a la iglesia. Asimismo también otra enseñanza, otra doctrina teológica es acerca de el futuro del mundo, ¿verdad?, y sus habitantes, lo que el mundo va a pasar y sus habitantes, qué va a ocurrir con los que no aceptaron al Señor Jesucristo en esta vida, estarán también en el cielo, como lo dicen algunas enseñanzas que no son bíblicas, ¿verdad?, en donde se dice Dios es bueno, hasta le dicen Diosito, ¿verdad?, Diosito lindo va a mandar a todos al cielo. No, eso es una herejía, eso no es cierto. No es ni Diosito, es del Señor, es Dios, el Dios todopoderoso, el creador del mundo, del universo. Y el Señor Él sabe, Él ha decretado, ¿verdad?, no que Él haya escogido porque me gustó porque ese no me gustó. El Señor ha decretado, no lo sabemos cómo, pero Él ha decretado, ¿verdad?, que los elegidos que Él ha escogido para la eternidad estarán siempre con Él. Aquellos que Él por alguna razón decretó no estar con Él, no lo estarán. Y no es que Dios sea el creador del pecado y que Dios sea un Dios autoritario. Realmente todos los elegidos y los no elegidos, todos merecíamos estar en el infierno, todos. Todos merecíamos el castigo, porque la palabra así lo dice. Todo aquel que peque, el pago del pecado es la muerte. No hay justo ni aún uno. Hay muchos textos que nos enseñan que Dios, solamente por su misericordia, porque Él así quiso, Él decidió escoger a cierto grupo de personas. ¿Por qué? Porque a Él le place, nada más. Porque es Dios. Todos deberíamos estar en el infierno, pero Él decidió que no fuera así. Bueno, encontramos también esta verdad. ¿Cuál será el futuro del mundo y de sus habitantes? El libro se compone de 22 capítulos, lo sabemos, ¿verdad? Los primeros 11 capítulos vamos a dividirlo en dos partes muy grandes. Obviamente que de esas dos partes hay más segmentos.
en donde vamos a ver las diferentes unidades del libro, pero para dividirlo en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 11 nos habla de la persecución de la iglesia. Capítulo 1 al 11, la persecución de la iglesia. Entonces, vamos a verlo rápidamente, del 1 al 11. Empieza el capítulo 1 con la revelación de Jesucristo, ¿verdad? El capítulo número 2, ya Juan le envía lo que está escribiendo, les envía a las iglesias. Empieza con la iglesia de Éfeso, en el versículo 8, Esmirna, versículo 12, Pérgamo, y así se va todo hasta el capítulo 3, sigue hablándole a las iglesias. Y el capítulo 4 Juan hace una oración, dice la Reina Valera, la adoración celestial. Entonces, lo que va a presentar en el capítulo 4 y 5 es muy importante, porque Juan ya le habló en los primeros 3 capítulos, bueno, capítulos 2 y 3, le habla a las iglesias y les dice que tengan cuidado, que se fortalezcan, que tomen sus virtudes que Dios les ha dado, que las exploten, que no se queden sentados en las iglesias, etcétera, etcétera. Les dice que hay peligro en el tiempo que están viviendo. Hay bendiciones, pero también peligro. Capítulo 2 y 3. En el capítulo 4 y en el capítulo 5, Juan les presenta a Jesucristo como el Cordero. Es decir, primero le dice a las iglesias, hay problemas, sí hay problemas, capítulo 2 y 3. Pero no se preocupen, capítulo 4 y 5, aquí está Jesucristo el Cordero. Él intercede por ustedes. Por eso es que en el capítulo 7, ¿verdad? Dice Juan, entonces, sí, ¿quiénes son los que van a ser bendecidos por el Señor? Los 144,000, ¿verdad? Y esto, como estamos diciendo, es un libro de consolación. Y hasta el capítulo 11, entonces, es cuando Juan nos habla, o sea, del capítulo 1 hasta el capítulo número 11 nos habla de la persecución que tiene la iglesia. Persecución que tiene la iglesia, pero capítulo 4 y 5, lo repito, les presenta la solución a esa persecución, a la presión que tiene la misma iglesia. ¿Sí? Y después del capítulo 12 hasta el capítulo 22, Juan va a hablar acerca del ataque satánico contra Cristo y contra la iglesia. De esa manera está dividida de una manera general los capítulos del capítulo 1 hasta el capítulo 22. Capítulo 1, capítulo 11, persecución de la iglesia. Capítulo 12, capítulo 22, ataque satánico contra Cristo y contra la iglesia. Así es que pienso que el libro de Apocalipsis es un libro bien interesante para nosotros. Vamos a seguir nosotros, obviamente, que la doctrina reformada, ¿verdad? Como dije al principio, hay diferentes interpretaciones, hay muchas interpretaciones del libro de Apocalipsis. No podemos estar diciendo una interpretación y después otra y combinar esto, no, o sea, entonces nosotros en el estudio vamos a guiarnos sobre la teología reformada, ¿verdad? Que las iglesias presbiterianas reformadas pues creemos. Vamos a hacer algunas comparaciones quizá con algunas otras doctrinas, pero sobre todo vamos a estar llevando este libro, el libro de consulta, si ustedes lo quieren checar. Son 2 autores que estamos llevando, que se llama Leon Morris y Hendriksen, y Simon Kistemaker, 3 autores. Simon Kistemaker, William Hendriksen y Leon Morris. Son comentaristas, son reformados, obviamente, ¿verdad? La Biblia sobre todo, ¿verdad? O sea, en la Biblia vamos a estarnos siguiendo, pero para no desviarnos en diferentes interpretaciones, pues bueno, vamos a estar también consultando estos libros de ayuda. Hermano, ¿cuánto tiempo vamos? Perdón, se me fue. ¿20? ¿Media hora? Bueno, pues yo creo que ahí vamos a pararle.
hasta el día de hoy es una pequeña introducción. Quizá dentro de 8 días vamos a seguir introduciendo el libro, porque hay mucho que decir, obviamente, ¿verdad? Hay mucho que decir, y pues para continuar con nuestro estudio, dentro de 8 días, y no hacer muy largos estos temas, vamos a continuar con los versículos primeros. Así que por hoy vamos a terminar esta parte, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos las gracias. Gracias porque permites, Señor, que empecemos este libro. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos des sabiduría, que bendiga nuestras vidas, Señor, que nos ayudes a que nuestra fe sea siempre fortalecida a través de tu palabra y que nos dé esperanza, Señor, el libro de Apocalipsis. Señor, te pedimos perdón porque pues seguramente no vamos a atinar, Señor, a los comentarios que hagamos, porque tu mente no es la nuestra, Señor, pero ayúdanos a que podamos estudiar tu palabra, la Biblia principalmente, Señor. También permite nosotros herramientas, otros libros sanos, Padre, que nos puedan edificar, siempre con la oración, Señor, y con la ayuda de tu Espíritu Santo, claro, Señor, y que el libro de Apocalipsis nos traiga consuelo en esos tiempos que pues lo necesitamos mucho de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo, sana hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén.